And my name is Alphonse Tam, and I'm the Global Mi Communications nombre es Manager for Alphonse Tam, ITAVP soy based in New York el City. director global de Again, thank comunicaciones you basado en Nueva all for York. logging in from all Muchas over the gracias a world todos por for a conectarse desde what will todas las be partes del an mundo. informative discussion on battery electric Tendremos buses una and charging conversación infrastructure, acerca de primarily from baterías, ITDP's infraestructura newly de released cargas para Advancing buses E-Buses Guide, con which we will base share the o link to dentro del the marco de new la report guía in the para chat shortly. promoción de buses de ITDP, I see we're up to about enlace 100 para cual people les now, compartiremos so en el chat. we can kick it off. Yeah, so like I just said, Bien, we're como les acabo de decir, kicking off the webinar to talk about comenzaremos nuestro e-buses and webinar charging hablando infrastructure, acerca de and buses as you all know, eléctricos e as the infraestructura de carga. Y market for como e-buses continues to muchos de grow ustedes around the saben, world, el the mercado para success estos of buses all sigue these creciendo fleets alrededor del mundo requires governments to y el take éxito de more time to estas plan and flotas requiere que los design gobiernos se charging tomen más tiempo infrastructure, para and planear, consider diseñar all of the kind infraestructura de of carga issues related to y batteries aborden in todos los e-buses. aspectos que tengan que ver So con our las new baterías guide para puts buses. an Nuestra important nueva guía spotlight on this topic, eh, and in today's session, se enfoca en one of our este great tema. speakers will be Y sharing en best la sesión de practices hoy and various compartiremos insights mejores prácticas from y cities around the world. conocimiento de ciudades de So I'm varias going to partes del drop a mundo. link to the guide in the Les voy a chat dejar el for all enlace para la guía en el participants chat para to que todos los take a participantes look at when you have a le den una chance. mirada cuando tengan la oportunidad de hacerlo. And again, if you're just joining, De feel nuevo, free si se to acaban type de in the unir, chat siéntanse the la city libertad or de country you're compartirnos en el joining chat from la and ciudad o el país desde donde se what brought you conectan here today. y que los trajo aquí el día de hoy. Great. So I just put a link to the guide in the chat Genial. for reference. Ya les puse entonces el enlace. So we can begin with a sort of a few technical reminders, Comencemos con which I'm sure most people here unos are familiar with. aspectos técnicos, How aunque Zoom sé que webinars work, but muchos de this ustedes session ya will están be familiarizados about cómo funcionan los 75 webinars en minutes, Zoom. and we Tomaremos unos currently 75 also running minutos. live interpretations Tenemos in interpretación en Spanish, vivo en Portuguese, español, Chinese, portugués, Bahasa chino, Indonesia, and Bahasa French. Indonesia y francés. So if you would like to hear the Si audio quieren escuchar during this el webinar audio in de one este of these webinar languages, en you alguno de just estos need to idiomas, click lo on único the que tienen que globe hacer es icon, hacer clic en which el can be icono found in the del Zoom control globo panel. It's a que está en little su panel de circle and it says control interpretations, and select the donde dice language that you want to interpretación y listen ahí to. eligen el idioma que deseen We escuchar. are also recording this webinar in Estamos all of these grabando este languages, and we'll webinar en make the todos videos estos idiomas available y pondremos on los videos a su ITDP's YouTube disposición channel en el canal after de this YouTube session. del ITDP luego de esta sesión. So if the time allows as well, Si el we tiempo lo have a bit of a permite, Q&A section podemos tener una that you can sesión put de any preguntas y questions you have respuestas donde throughout pueden consignar the las webinar inquietudes que into the tengan Q&A box, en el and some of our moderators espacio will destinado be para preguntas y able to respuestas choose y nuestros the moderadores questions to answer elegirán if we las have enough time. preguntas So I want to quickly según just disponibilidad de tiempo. introduce Quiero today's presentar panel rápidamente with our entonces al session panel de moderator, hoy con Aditya nuestra Rani, who's a senior nuestra associate from moderadora Aditya ITDP Rani India, de ITDP India. and he will be moderating all the presentations Será today. quien modere todas las We're presentaciones el día de also hoy. very thankful to have Estamos también muy from around the agradecidos world por our presenters, tener a nuestros and we'll start presentadores with de hoy. Beatriz Rodriguez, who's a Comenzaremos con Beatriz transport manager Rodríguez, from ITDP gerente de Global. transporte de ITDP Uh, Global. Next, we will have Pedro Tendremos Logodice, después a Pedro the associate Logodice, researcher from investigador International asociado Council on del Clean Transportation, ICCT or ICCT, from Sao Paulo in Brazil. de Sao Paulo, en Brasil. Daniela Flores Ramirez, who's the Daniela director Flores of Ramírez, special projects for directora de electric proyectos mobility especiales from the para Yucatan electromovilidad Transportation Agency in Mexico. de la Agencia de And Transporte de then Yucatán en from México the Maharashtra State y Road Transport Corporation, de la or Corporación de Transporte MSRTC in Estatal India. Maharashtra en We have India. M. Joshi, who's the Tenemos a M. Divisional Joshi, Controller, and Chetan controller de Hasadness, división who's en the Sheton Deputy General Hazardness. Manager. So I think with that, Bien, if habiendo everyone dicho eso, hopefully has some of the technical details sorted out, if you need to join or listen in another language, I'll pass it on to Beatrice from the y habiendo ITDP ajustado los team temas de to interpretación, give a bit of framing le for doy el today's paso a discussion. Beatriz de ITDP Thank Global you. para que nos dé el contexto de esta conversación. Hi, Gracias. Alphonse. Hola, Hi, Alfonso. everyone. Thank you for joining Hola us a todos. today.
Gracias por conectarse el día de As hoy. Alphonse had mentioned, we are here to officially launch the Estamos Advancing aquí para Buses, Undersea lanzar Batteries and oficialmente Charging. nuestra guía This para guide is infraestructura actually de batería, de carga de robust, baterías. developed to support decision makers in navigating e-bus deployments by Esto contó con understanding the el key apoyo considerations around de batteries, charging infrastructure, varios needs, and their expertos broader en temas impacts on de operation, cost, environments, infraestructura, and financial operación, benefits. costos y And beneficios in the next few finales. minutes, I will walk you Durante los through the próximos main topics minutos covering the guide. voy a I will abordar los also distintos introduce the temas incluidos 5 en la guía y essential les voy a steps to presentar successfully los plan and 5 implement pasos iniciales bus para fleets. planear e implementar But flotas de before we dive buses. into that, it's Pero important antes to de take a ello, step back and look es at the bigger importante picture dar un paso into atrás where y this ver el electrification is going bosque, to no el take árbol. place in our public transport system. And public transport is actually the backbone of city El economic transporte público development, es environmental la and social columna vertebral del resilience, desarrollo and also the económico de una foundation ciudad, of de la tech. resiliencia y también It is es un punto the fundamental para la daily component resiliencia. of many people's lives Es el and affect componente them diario directly, de users, muchas inhabitants, vendors, actividades drivers, económicas y las vidas influences how también they de travel, how they enjoy and experience the todos city, quienes viajan y their cómo daily disfrutan de la budgets, ciudad mental o health, cómo and abordan livelihood. ciertos proyectos. So the impacts of public transport in people's lives can be significant for Ahora, better or for worse. el impacto en las vidas de las personas puede ser significativo para bien o para mal. And one challenge impact is actually the significant amount Uno de of los impactos emissions tiene from que the ver public con transport la sector cantidad de for emisiones del climate sector change. For transporte example, almost a relacionadas con el quarter cambio of all the climático. sources Por of ejemplo, emissions comes casi que from la cuarta road parte de las emisiones transportation. proviene del This transporte is terrestre. even more important when we Y esto are es más addressing importante public aún health, cuando no considering estamos how hablando it's de la salud growing pública significantly as well. y cómo esto So if cobra we cada vez want más to reduce these preponderancia. Si emissions queremos and make reducir our estas cities emisiones more breathable y hacer and que help se pueda mitigate respirar mejor en extreme nuestras events and natural ciudades, disasters that are happening everywhere, we really need to reduce CO2 necesitamos and also particulate matter and reducir estas other emisiones, las types de of material emissions as well. particulado y otros tipos de emisiones de manera Electrification drástica. La of the fleets can be electrificación key in resolving puede ser air fundamental quality and climate para change resolver challenges los and desafíos de can also improve cambio systems climático y quality and calidad raise comfort, del make the aire, journeys y asimismo more también para la equitable calidad y el if they are confort del planned and transporte, implemented correctly. si estos sistemas se planean e implementan de manera correcta. But electrification actually means a whole new system, La electrificación since it significa un requires more sistema than just totalmente nuevo, replacing a porque vehicle. requiere It means understanding más the que solamente reemplazar un interrelationship vehículo, between the batteries implica and the comprender charging la infrastructure. interrelación entre las So, baterías y la infraestructura selecting de the right carga, mix of batteries and elegir charging technology, like las the tecnologías type, the adecuadas de batería location, y the power, cargos, the tipos, capacity, the ubicación, weight, potencia, will have capacidades, actually pesos. critical impacts in the Todo service esto planning tendrá for un the impacto system, crítico en la planeación del determining servicio del its sistema operational and financial y performance, asimismo su like desempeño capital and operativo y operating financiero, costs, like teniendo en cuenta los range, costos operativos, infrastructure needs, energy demand, autonomía, grids, necesidades de stability, infraestructura, which in turn demandas para actually estabilidad, will que also impact on también the environmental tendrá un benefits impacto that sobre los revenue will be beneficios collecting from that, the ambientales que service se and recaudarán. financial plan and performance, the user experience and La experiencia quality, del usuario y and la training calidad and también. workforce implications as Hay well. implicaciones también de So capacitación para la fuerza decarbonization de of the trabajo. fleets, it's La very descarbonización o different from the electrificación business de as la flota usual, even when we tiene are talking about muchas diferencias con utilities el and estado actual, opportunities. como con el In the business business as as usual. usual, we usually have En the el bus estado actual operator as the tenemos one that have the main un operador de responsibilities buses alongside with the o los public operadores de authority buses and then bus manufacturer. But que tienen que ver con electrifying the su fleets propiedad de will also vehículos introduce new components fabricantes, pero like ahora incluimos batteries, nuevos the charging componentes, las infrastructure, baterías, la operation, infraestructura de implementation, carga, and maintenance. operación e And implementación, with that, gestión. with these new components, we Y also con estos nuevos have componentes new responsibilities that will be vamos a tener assigned to también different nuevas stakeholders. responsabilidades asignadas a distintas From these partes new interesadas. arrangements,
A partir de esta nueva configuración, emergerán nuevos modelos de negocio y esto incluirá a nuevos actores que entrarán a la discusión y quienes podrán ayudar con la capacidad de inversión y asimismo una nueva manera de compartir los riesgos. Hablamos de nuevas tecnologías que tienen un mayor costo de capital, pero menores costos de operación en comparación con buses diésel. Es fundamental entender los distintos aspectos. Perdón. Es fundamental entender los distintos aspectos para garantizar que tengamos una buena planeación y así evitar cometer errores costosos. Como es visto en muchas ciudades en todo el mundo, se compran los buses y se quedan en un parqueadero durante un año mientras se identifica el mejor plan de carga. Esto es un proceso multidisciplinario con interdependencia entre los operadores, los usuarios y muchas otras consideraciones. Y esto requiere de varios pasos para lograr un despliegue exitoso de flotas de buses. La guía que lanzamos hoy aborda estos detalles. Les comparto uno, pero en la guía pueden ver muchos más detalles. El primer paso incluye mapear el contexto político y de partes interesadas para identificar a los actores, los objetivos de las políticas y así poder lograr un marco de implementación más cohesivo. En segunda instancia, comprender las necesidades de carga y poder así analizar el desempeño de cada una de estas alternativas y cuál se alinea mejor con los objetivos de la ciudad. El tercer paso tiene que ver con la evaluación del mercado de las baterías y la infraestructura de carga. Tenemos que analizar la compatibilidad con la operación local y sus requisitos. El cuarto paso es evaluar los escenarios de carga y elegir la mejor estrategia de carga. Y eso incluye desarrollar un plan de infraestructura ajustado a las necesidades de electrificación. También tenemos que ver con la implementación y monitoreo de las flotas, y esto incluye sistemas para evaluación continua y adaptación para mejorar los resultados finales. Esto también significa, en pocas palabras, que necesitamos, cuando hablamos de despliegue de flotas de buses eléctricas, tenemos que hacer una planeación holística. Tenemos que garantizar pilotos primero, alinear las operaciones y la carga. Tenemos que tener un marco de políticas claro con objetivos claros, vigilancia y transparencia para apoyar este proceso a largo plazo. La financiación es otro aspecto fundamental. Tenemos que hablar acerca de diversificación de mecanismos, alianzas público-privadas para reducir los costos de entrada y la escala de la adaptación de los buses eléctricos. Y por último, tenemos que asegurarnos de que todo eso que hacemos esté alineado con los deseos y el bienestar de los usuarios. Hay que comprender las preocupaciones de la gente y asimismo comunicar los beneficios de manera tal que se promueva la aceptación o que se incremente la posibilidad de aceptación y que se garantice la sostenibilidad a largo plazo. Como hemos visto, y lo hablaremos en más profundidad el día de hoy, la electrificación es más que un cambio tecnológico. Se trata de redefinir la electromovilidad, o sea, crear una oportunidad de cambiar el juego por completo
si queremos mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados y garantizar el éxito en cuanto a los objetivos de nuestra ciudad, tenemos entonces que tener unos diseños y planeación adecuadas que se alineen y apoyen esos medios sostenibles y que asimismo nos ayuden a reducir la dependencia de otros sistemas emisores. La guía que lanzamos el día de hoy es un gran ejemplo de un recurso que las ciudades pueden utilizar para aceptar la electrificación a la vez que se le brinda más resiliencia a estos sistemas. Eso es todo por mi parte y le doy la palabra a mi colega. Thank you, Beatrice, for setting the stage and highlighting the critical Gracias, role of public transport in addressing the Beatriz, climate change challenges and the air quality. por And of course, your points on hablarnos de taking estos temas holistic tan approach importantes. Y por to supuesto, es muy bus claro que deployment, necesitamos un ensuring that enfoque batteries and holístico, charging infrastructure needs to be integrated into fleet planning are teniendo the muy key claro que se deliverables requiere of de this una discussion. planeación de As we flotas. continue this discussion, we'll Y dive al deeper continuar into these esta aspects through discusión, the tenemos que real-world profundizar features en of cada uno de both estos case studies and aspectos y exposite insights. analizar casos de And it's estudio true y that generar más electric buses conocimiento. are Y es cierto revolutionizing our public transport system across the globe. que los But buses charging eléctricos se están infrastructure implementando en and todo el mundo, pero strategy plays a crucial role in que determining their success. la And in today's infraestructura session, de we'll focus on carga how different desempeña un cities rol and public fundamental transport y agencies vamos across a the ver globe cómo are distintas ciudades y addressing distintas agencias de transporte strategic están abordando infrastructure o deployment aplicando and distintas the operational challenges estrategias to y ensure despliegues y efficient asimismo and cómo abordan sustainable los desafíos para implementation of the electric buses. lograr So, what is it implementaciones that we're going to exitosas learn de today? buses So, number one eléctricos. is how charging En primer strategies lugar, tenemos que impact entender cómo bus las operations, estrategias de service carga planning, and the afectan long-term la cost. operación de los Number buses. two is very En interesting segundo case lugar, from Indian state of tenemos un Maharashtra, where Maharashtra caso State Transport interesante is del one of estado de India's Maharashtra largest de public India. transit agency, Su is agencia es la más actually grande del challenging the mundo, notion una that de las más buses grandes are de India, only perdón, viable for city operations by successfully deploying electric buses on y long distance non-urban routes. lograron Number una three is implementación de flotas lessons para largas from distancias. Mexico's transformation Y of its tendremos public transport también system las lecciones through de sistemas de including México, e-buses as well as innovative donde approaches se like incluyen repurposing the train routes. So today we are buses joined by two eléctricos distinguished y experts from un Brazil, repurposing de India, sus rutas and Mexico limpias. will provide us insights on the diverse regional experiences. Con So with esto that, our tendremos mucho más first conocimiento speaker de is dos casos Pedro particulares. Logueres from Brazil, and Pedro is an Escucharemos en primer associate lugar a Pedro researcher at Lugueres de ICC Sao Brasil. Paulo. And Pedro would be providing a deep dive into how charging Pedro strategies nos va a impact hablar acerca de fleet cómo las operations, estrategias de carga service afectan las planning, operaciones de and the flotas, long-term cost. la There's a planeación lot y more los that costos Pedro a is going to largo cover. plazo. So I won't take more time and invite Pedro Es to un tema kindly muy join interesante, me así que no le quito más and tiempo a kindly Pedro. share the insights with our Así audience. que Over to you, Pedro. bienvenido y esperamos que nos compartas tu conocimiento. Certo. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Pedro Logiodes, estou como pesquisador Buenos associado no días y ICCT. buenas tardes a O todos. ICCT é Mi o nombre es Conselho Pedro Internacional de Logdojici. Transporte Soy Limpo, uma organização da sociedade civil soy que investigador trabalha com con pesquisa el ICCT. Es independente una e organización de la aplicada sociedad à civil descarbonização de transporte. Eu trabalho na iniciativa Zebra, que é que coliderada pela aplica C40 de investigación e pelo aplicada para el sector ICCT de na descarbonización. eletrificação de frota de Trabajo ônibus. con la iniciativa CIBRA, Aqui eu vou compartilhar com vocês lanzada por C40 e alguns dos ICCT. trabalhos que fizemos, no caso de Quiero São Paulo, compartirles no algo del Brasil, trabajo e iniciativas que comparando as lanzamos en la ciudad de tecnologias Sao Paulo, de en Brasil, ônibus elétrico e donde ônibus diesel. comparamos distintas Em tecnologías primeiro de lugar, na buses, dimensão de desempenho buses eléctricos. energético, observamos que o ônibus diesel ele consome cerca de 4 Inicialmente vezes a energia por quilômetro quando comparado ao ônibus a bateria. analizamos Isso los ocorre buses porque o diésel y motor vimos do que ônibus consumen elétrico 4 é veces muito más mais energía eficiente, com menos que perdas, aquellos mas também pelo que fator funcionan con de baterías. regeneração de energia Esto através da se debe a que los drenagem do vento. motores Isso eléctricos son pode más chegar eficientes, em volta de desperdician menos 30%. energía y O porque pueden segundo regenerar la aspecto é o energía aspecto
por medio de sus sistemas de frenado. Então, há uma El segundo redução aspecto de es el 100% ambiental. das emissões de escapamento com ônibus elétrico, Tenemos una mas reducción del mesmo quando 100% de analisamos as emisiones emissões em todo o ciclo de a vida, nivel del tubo de o que escape. envolve a geração de energia elétrica, Y a cuando miramos las fabricação dos emisiones de todo, veículos a e a lo largo de todo el ciclo, lo reciclagem, que incluye la e, generación de claro, energía toda a y la operação, producción de los observa-se vehículos que o ônibus y elétrico el promove uma reciclaje de los mismos y redução la de operación, cerca de 90% podemos ver que das los buses emissões de carbono eléctricos equivalente no ciclo de vida. producen Outro o aspecto generan una fundamental é o reducción aspecto del 90% financeiro. de su emisión, Para considerando isso, todo el nós ciclo analisamos de o vida. custo El otro total aspecto de es el propriedade, financiero. Y que para hacerlo, consiste nos valores analizaremos de el costo custo total de de propiedad investimento del e TCO. custo operacional, trazidos a Incluye valor los costos presente de nas inversión, los duas costos diferentes operativos tecnologias actualizados a permitidas de balón presente operação em para estos termos dos tipos de reais. tecnologías. A principal diferença Y esto entre os dois nos modelos permite é que o modelo producir diesel una tem um comparación en custo de términos reales. capital La muito diferencia menor, clave en enquanto que ambos o modelos es que custo el modelo diésel operacional é muito maior, tiene un menor CAPEX, principalmente por conta do en tanto combustível, que devido à el menor OPEX es eficiência mayor energética que eu comentei primordialmente anteriormente. debido al costo de Por outro combustible. lado, o Y sistema esto se debe elétrico a su tem menor um eficiencia custo de energética. capital muito maior Por otra por parte, conta el da el bateria, sistema eléctrico dos tiene carregadores e da un mayor adaptação do CAPEX grid de energia. No entanto, o custo debido a las operacional da baterías energia é muito menor, y en la o infraestructura que confere en total. ao modelo Pero por otro de lado, ônibus los costos elétrico uma operacionales son bastante vantagem menores en términos de comparativa ao energía. modelo diesel a partir da Y esto nos da una intensidade ventaja do uso do comparativa veículo. Então, com os dados de sobre São los buses Paulo diésel. revelados para o ano de 2022, Y esto nós puede identificamos que a incrementar partir de luego del uso de 200 los vehículos, quilômetros considerando la por ciudad de Sao dia, Paulo. o ônibus elétrico tem uma paridade de custo total de Hemos visto que propriedade em incluso relação ao si ônibus un diesel. vehículo eléctrico Junto se com desplaza más de essas 200 três kilómetros al día, vantagens, do costaría ponto de vista lo mismo que energético, un do bus ponto diésel de vista en términos ambiental de e costo de propiedad. financeiro, Considerando estas tres vem também ventajas alguns desde la desafios perspectiva adicionais, energética, como ambiental, a Beatriz comentou. É necessário uma tenemos que tener en mudança de cuenta paradigma no otros desafíos planejamento adicionales, como lo operacional mencionó para Beatriz. considerar também a autonomia do Tenemos que veículo e promover un também a cambio de distribuição paradigma, de energia para todo o considerando grid. también los rangos de Para autonomía de los isso, vehículos, se al soma ao igual que planejamento operacional la tradicional do distribución de sistema de energía, ônibus teniendo en cuenta toda la diesel, red o energética. dimensionamento da Debemos infraestrutura entonces tener en necessária cuenta para a sua la operação. planeación tradicional para los Esses sistemas processos, tradicionales de como a diésel Beatriz comentou, são processos y interdependentes. redimensionar, dimensionar Ou la seja, infraestructura no nueva para caso do implementar el cambio. ônibus diesel, se faz Y este proceso, planejamento de partida, se como lo mencionó consideram as Beatriz, son características das procesos rotas, como o tempo de interdependientes. ciclo e a distância percorrida, e se dimensiona uma frota Tenemos que para cumprir essa programação. considerar las características de las No rutas caso do sistema de ônibus elétrico, existe um y que conjunto de calcular cuál variáveis es el adicionais a tamaño serem de la flota. consideradas, como o número de carregadores que vão ser alocados, o local Tenemos un onde eles conjunto vão de ser variables alocados, distintas. a potência disponível nesses locais para o carregamento, qual é a capacidade da bateria que vai ser dimensionada. Então, além de Tenemos que planejar considerar a entonces partida dos el veículos, número de é estaciones de necessário carga, também la planejar potencia, os acorde con eventos la de capacidad de recarga las ao longo do baterías. Y dia. además, Então, aqui eu vou trazer um exemplo habrá que concreto de como o planear planejamento los eventos de carga a operacional lo largo del día. Para influencia o darles un dimensionamento da ejemplo infraestrutura. completo de cómo No primeiro podría caso, eu vou afectar la analisar planeación, uma recarga el que tamaño de la é infraestructura, exclusivamente noturna, podemos ou ver seja, o ônibus que en el opera primer durante o caso dia e é carregado durante a noite. tendrá en cuenta No un segundo escenario caso, en el que a gente que chama se carga aqui de únicamente en las recarga noches. integrada, Es decir, los existe buses uma operan durante el día y superposição solamente entre os paran a intervalos recargar de en la noche. operação dos Y en ônibus la segunda e opción, el os segundo eventos escenario de recarga. que hemos llamado Isso carga faz com que integrada, se distribua a energia consumida ao longo do dia e reduza a en este caso lo que ocurre es necessidade que de se hace carga potência también a lo disponível largo del día. nos locais de recarga. Além disso,
en Essa turnos estratégia de gestão alternados integrada permite con la que um operación. veículo tenha uma maior autonomia operacional, ou seja, ele possa Esta percorrer mais estrategia quilômetros permite que los porque a autonomia vehículos veicular dele obtengan não se una limita mayor apenas à autonomía, capacidade da un bateria. mayor rango operativo. Então, En trazendo otras um palabras, los exemplo vehículos concreto, pueden temos o primeiro andar caso, onde a por extensão más da tiempo, mayor rota distancia é en de comparación 35 con aquellos que quilômetros, solamente se e um segundo detienen para caso, recargar en la onde essa noche. extensão é de En el 92 primer caso, quilômetros. Aqui, tenemos una ruta para de efeitos de 35 exemplo, kilómetros y os en el mesmos segundo caso, donde parâmetros la do ruta es de ponto de vista 92 de tempo de kilómetros, ciclo, capacidade da bateria, considerando los mismos consumo de parámetros en energia, términos de potência dos ciclo, carregadores e capacidad, a consumo programação de partida dos y veículos. potencia de la estación No de primeiro carga. caso, observa-se Y, que o el, dimensionamento da frota foi igual para os dois casos. y la hora de No salida del vehículo. entanto, o En el primer caso, planejamento que considera as recargas ao longo do tenemos dia una flota de permitiu uma tamaño similar, redução de cerca de pero en el 40% caso no número de carregadores e a de potência recargar a lo largo del necessárias día, terminais. tuvimos una reducción cercana del Por outro 40% lado, del no número caso de 2, estructuras de carga. que é de 92 Y quilômetros, ou asimismo la seja, disponibilidad tem uma demanda maior de consumo de energia, de seria instalaciones de carga en necessário, el partindo depósito. do planejamento de En el recarga caso, en apenas otro no caso, donde hay turno una mayor demanda de especificamente energía, noturna, uma frota tendríamos muito que maior do considerar que no cenário la onde há carga solamente en esse la noche. carregamento En el caso de que consideráramos estratégia integrado, la carga en la noche, porque seria necesitaríamos una flota necessário más grande, adicionar veículos para o a cumprimento diferencia da de la programação de estrategia viagens. integrada. Além disso, En últimas, observa-se que tendríamos que seria utilizar necessário más quase vehículos para metade hacer dos el mismo número de carregadores viajes. e metade da potência necessária. Por último, um fator bastante interessante En el otro caso, com necesitaremos relação cerca de la ao mitad de la cenário carga de y la mitad recarga de la integrada potencia para la estrategia é que o integrada en veículo, comparación por con la mais que ele estrategia de tenha uma carga autonomia nocturna. veicular de 200 Otra ventaja es quilômetros, que, considerando aquele consumo energético e a capacidade da bateria, si é bien los possível vehículos que pueden ele tener una autonomía de percorra 200 mais de kilómetros, 330 considerando quilômetros em su média consumo por dia, energético y el o de que é sus muito baterías, interessante do ponto de vista do custo total do cuando se proprietário. utilizan los Menos vehículos en una investimento estrategia no custo de capital integrada, e, ao mesmo pueden tempo, desplazarse hasta maior más de intensidade do uso 300 do veículo, kilómetros. o que traz uma vantagem Es financeira para o decir, motorista. tenemos una menor inversión de Então, capital fecho aqui con com mayor algumas intensidad de recomendações uso de sobre los vehículos. planejamento. Y eso es una Em ventaja primeiro clara lugar, desde la é importante perspectiva identificar financiera. locais Quiero terminar mi potenciais para a presentación con locação ciertas de recomendaciones de carregadores, planeación. En primer lugar, terminais, es garagens importante e outros identificar pontos próximos das las rotas. É ubicaciones necessário fazer potenciales um clave para la infraestructura de planejamento carga, cerca de detalhado terminales não só das o partidas dos estacionamientos veículos, y otras mas instalaciones. também También es importante do planear no carregamento solamente dos veículos los ao longo do tiempos o dia. las horas de salida de los Em vehículos, seguida, é sino también necessário los avaliar eventos de a carga para estos vehículos a lo largo disponibilidade de del día. potência nos locais de recarga. Es importante Caso não también haja planear potência y evaluar la necessária, disponibilidad de la avaliar electricidad se en vale a estas estaciones pena de carga. um planejamento para Si no hay suficiente incrementar energía, essa deberemos capacidade da preguntarnos rede, ou si vale la então pena alocar, por planear exemplo, un um incremento de único la ponto de capacidad de la recarga red ao longo da rota, que permitiria, por o exemplo, asignar distribuir essa energia. nuevas Então, esse estaciones de processo de carga a lo largo de la dimensionamento da ruta infraestrutura e para o poder distribuir la planejamento energía são requerida. processos iterativos Este proceso de e redimensionar interdependentes. la Em estructura seguida, também muito importante es, monitorar a operação, porque mais con do que todo lo nunca anterior, o son procesos sistema elétrico, interdependientes. que é Entonces tenemos que que depende de um planejamento monitorear muito mais la refinado, operación a informação da operação, con un como o sistema consumo de que requiere energia nas una rotas, planeación mucho é más refinada. extremamente Hay importante que estar para reevaluando la esse operación y dimensionamento tener do sistema. información constante Por acerca del fim, consumo para cada adotar ruta. sempre a Esto es de gran premissa importancia para de nosotros aumentar a y así intensidade poder do uso dos calcular el veículos, tamaño porque adecuado isso y melhora, redimensionar el do sistema de ponto la de mejor vista manera posible. financeiro, o modelo de Así pues, energia es elétrica. importante E, claro, maximizar aproveitar la essa tasa de intensidade utilización para de los conseguir, vehículos. inclusive, En otras aumentar a palabras, oferta de transporte público. É isso. beneficiarse de esta mayor intensidad y, por medio de ello, ampliar nuestra oferta de transporte público. Básicamente es eso.
Thank you, Pedro, for the very crisp and insightful presentation. Muchísimas There is a gracias, Pedro, por tu takeaway is presentación. that Creo que la electric lección buses es clave consume aquí es more than que 4 times less energy los per buses kilometer eléctricos than diesel consumen buses. casi que Of 40% course, they menos de are more energía energy por kilómetro. efficient for Por long supuesto, son haul. mucho más However, as a eficientes Paul also energéticamente. pointed out that Como tú señalaste, transition to electric buses la requires a strategic transición shift in operational planning. requiere un Including cambio key policies estratégico like en la vehicle planeación, range and grid capacity. con- Also, very considerando importantly, is el that rango o la autonomía de los the vehículos y la breakdown of capacidad de las transport baterías, infrastructure planning, y asimismo covering the power demand, fleet tener en size, cuenta la demanda de route energía, and el energy tamaño de la flota, consumption, las rutas y charging cycles consumos. emphasizes how all Y of eso these afecta a las factors are estrategias y cómo cada uno de estos interdependent factores on son each other. So interdependientes uno del this otro. shift to electric buses is not just a shift Es from decir, diesel el to electric. cambio a It's a shift los buses from eléctricos no es new solamente pasar de buses ecosystems eléctricos a without the buses system de buses diésel a buses the eléctricos. system is Es not going to get sustained. So that's we need to understand un first. tema So thank fundamental you que once tenemos que again, entender. Pedro, for the valuable insights. And with Muchísimas that, gracias, Pedro, we are por todo lo moving que nos to our has next comentado. speaker, Y Mr. vamos a Muteswar darle la Joshi from palabra India. ahora a Muteswar nuestros Joshi is the colegas de division India. controller at Maharashtra State Road Transport Tenemos al Corporation, controller and he's de going to bring very unique perspective of how la a Autoridad de state-level Transporte de transport Maharashtra. agency who's operating close to 15,000 buses, Y vamos a ver cómo currently una holds the process operación of procuring de 15.000 buses 5,150 electric y buses, which cómo is está en el also proceso de India's comprar otros biggest 5.000 EBus buses project by any eléctricos. Es el single public transport proyecto agency. de And here, India, MSRTC's case el is proyecto de particularly buses eléctricos más significant, grande de India, llevado a cabo as por lo it menos por una challenges agencia, una sola the agencia. stereotype that electric buses are only viable for city operations. We have been hearing since very inception that electric buses are good for city operation, but somewhere MSRTC is breaking that. Instead, MSRTC is leading the MSRDC way in lidera deploying electric el buses on long distance, camino non-urban para routes el and despliegue de addressing challenges vehículos such para as largas charging distancias, infrastructure at remote abordando locations, desafíos como route planning, carga and the en economics. instalaciones remotos, I planeación de will not rutas. talk much about it. I will now request Así que Mr. Joshi to le doy kindly la join palabra a and nuestro share colega his Yushi learnings of MSRTC's eBus project with our audience. para que nos Over hable to de you, su Mr. Joshi. proyecto. Bienvenido. Hello everyone, and thanks Aditya for your nice presentation for the Hola a todos y MSRTC. muchas gracias I will por share the la screen so that presentación. everybody Voy a can see compartir the mi presentation. pantalla para que vean mi presentación. Yeah. So this is what MSRTC's electrifying transformation of 5150 buses project, which I am going to deal with. Bien, So vamos a hablar entonces de nuestro MSRTC proyecto de is the 5.150 public buses transport eléctricos. authority in India. MSRTC In es la India, autoridad, una de las Maharashtra autoridades de is the transporte india third state which is en el estado large de by scale. Maharashtra. So MSRTC is a old public state undertaking. So in India, MSRTC is doing this operation 5150 electric bus project. So MSRTC is leading India's largest electricity bus MSRTC lidera 5150 electric buses la más under grande state and iniciativa de la central India government para e-bus buses policies and eléctricos schemes. intermunicipales As my friend earlier told, bajo we received esquemas a pilot project estatales y before de gobierno launching the big central. project. So Comenzamos con Indian un con un central proyecto government of piloto India antes has de lanzar undertaken el a proyecto grande. scheme called FAME, Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles. They have made public STUs a very strengthening position so that e-buses should be deployed in the state transport undertakings. So with the help of FAME2, MSRTC Con has la ayuda taken 150 buses on GCC model de las agencias and that estatales, are being operated in MSRTC Pune comenzó con and un proyecto Mumbai de territories. 150 So with the successful implementation buses of the eléctricos que comenzaron previous operación en e-bus initiative, that is 2023 150 buses, we are con unos EPKM MSRTC as eficientes. a state transport undertaking is now procuring 5150 e-buses Y focusing on sustainable luego de una transport and green implementación energy. exitosa de esta The major previa MSRTC's iniciativa de focus buses, is for the se tomó la sustainable decisión de efficient comprar public transport 5.150 and buses particularly eléctricos as Aditya has highlighted con un that enfoque is en beyond un urban transporte areas. sostenible, As far as eficiente y electric buses are público, considered más allá y worldwide, llevarlo más allá de so las áreas urbanas. everybody is using this particular electric bus for the urban areas. But MSRTC has gone beyond that and Todos los buses it eléctricos has siempre han sido planned for utilizados en 5150 áreas buses urbanas, for pero intercity routes nuestro and plan to es particularly ser urban pioneros areas. en el despliegue de So buses this way, with eléctricos en MSRTC zonas considering deployment no of electric urbanas buses y in en non-urban rutas de areas, larga diesel routes and long distancia. distance routes. And
Particularmente se busca reducir emisiones, dependencia de combustibles convencionales y minimizar o reducir los costos operativos. Ahora, ¿los buses eléctricos son viables para las rutas no urbanas? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Aquí hay algunas de las razones. Lower congestions may allow the e-buses to operate efficiently with the optimized charging cycles. So Estas whatever rutas the nos permiten bus operar charging capacity of the battery is con la there, optimización de los then ciclos de we can carga, plan the schedules accordingly. porque hay menos congestión. Significant cost saving is there in electric buses. As Hay my también colleague earlier told that ahorros only en the costos 1/4 value of significativos cost en of the comparación con el electric diésel vehicle is debido a compared to la diesel alta buses. That is utilización going to diaria. help in a big way. As already discussed, charging Y infrastructure como ya is the dijimos, key la of infraestructura de strategic carga decision es where we fundamental have, y debe ser as ubicada de manera estratégica 5150 is a en very los big project puntos volume wise, determinados. and it has to be deployed in a Como dijimos, area. The Maharashtra, if you este consider modelo as a tiene que state, ser the desplegado area of en Maharashtra áreas is 3 lakh square kilometer. So if you con compare the cities, if you compare the operaciones state de of alto Maharashtra rango with some predecibles. big En el caso de nations Marasclub, por ejemplo, that United tenemos Kingdom, grandes Spain, operaciones, Singapore, Thailand, Vietnam, cosas Portugal, del and tamaño Belgium de, are the countries o sea, podemos where compararlo Maharashtra con state is países bigger than como that el countries. Reino Unido, So planning for a Portugal, 5150 project is Singapur, todas estas, actually planning for a comparado con todos big estos, country like la that. de So Madagascar es MSRTC has mucho más done grande. minute Entonces, observations and la minute planning in a MSRTC way ha hecho where una the specific planeación muy locations are detallada planned, and accordingly we have done the all the needs and we have deployed the buses. y hemos considerado todas So las necesidades as I para el already despliegue de told estos you that buses. already we have done a pilot project for 150 Como ya buses les under phase comenté, 2 ya tuvimos un by proyecto central de government help. 150 buses We are eléctricos. successfully deploying these buses. Here are the two pictures which buses are already flying from last 2 years in MSRTC. That one brand name is eShivaneri and second brand name is Shivai. These 150 buses are very successfully running across Tenemos dos the tipos de cities buses in the de estas Maharashtra, marcas. metropolitan cities in Maharashtra, where the range is around 150 Todos han kilometers operado en to Marascla 150 kilometers. y Where we are hemos successfully flying these buses operado unos very 250 kilómetros más o efficiently menos and y hemos economically also. logrado tener unos So as far as resultados muy eficientes y MSRTC's económicos. strategies for the e-buses are En there. cuanto a Here are la the some of the estrategia de key points where I want electrificación to de highlight some MS3C, aquí tenemos los issues. puntos clave que les So voy a procurement and compartir. deployment of the Primero, 5150 buses, adquisición y as despliegue. Aditya has already told, Como ya that les dijimos, es MSRTC la is the licitación largest más single bus grande. tender, means in India also, and I suppose in world also, 5150 bus procurement is the largest single tender by a Es company with a la single company licitación on GCC model. más In grande the que se hace con composition una of sola buses empresa. are 2,800 buses of 12 meters Son and 2.800 buses 2,350 de 12 buses metros of 9 y meter buses, which will be 2.350 flying in buses existing de 9 routes. metros. So most critical and today's seminar subject is charging infrastructure. So Otro aspecto as already fundamental es la discussed infraestructura with de you, carga. that 5150 Como ya project dijimos, plannings for infrastructure is a critical el planning. proyecto, So la in planeación earlier es discussion, fundamental para este one of my proyecto colleague has already told 5150. that overnight charging and integrated charging. We have Tenemos done a entonces que tener en combination of cuenta both. los So beneficios para because developing comparar this la much of carga nocturna huge o la buses carga requires a integrada. lot of planning. So Y podemos as tener far un as modelo charging híbrido. infrastructure has to optimize. So we have optimized the planning of charging station in such a way that Optimizar esta strategically we have planeación nos puede placed llevar the a charging station considerar at 100 kilometers approximately, que so that podemos if you tener have 950 buses infraestructura de of carga o 100 estaciones de kilometer range carga and we cada have 100 12 metro kilómetros buses más of o 300 menos kilometer range. So we have para optimized the buses con schedule rangos de and to 300 plan in kilómetros. such a way that maximum bus utilization should be there, as we have to give operator 325 buses kilometer per day for assured kilometers. So we have to plan the charging station in such a way that we have La actually planeación se ha hecho in de manera 5150 tal buses we que have planned for 100 depots and 71 charging stations. se So tengan depots are the places 71 where the operator is locaciones going to o maintain the buses puntos de also carga. and charge the buses also. And charging stations are the strategic locations where the charging of the buses will be done. So we have planned La before the consideración de inception la of the eficiencia operation nos of ha these llevado electric entonces a buses. tener We have claro not only que planned debemos for tener the operation of estas estaciones de carga ubicadas 171 cada 100 locations, kilómetros, but we have taken the high tension lines over there and we have erected the upstream infra from MSRTC and downstream infra has been developed by the operator. So in a way, we have developed a mix of slow, fast chargers
so that we can proceed Asimismo, with the tenemos maximum efficiency una of the charging electrificación and this en charging cada uno de los efficiency depósitos of the buses. con So combinación as far as tanto de route planning and depot cargadores development is rápidos there, como de cargadores this is lentos, also convencionales. second important factor, as we have to plan for 5150 buses with some we have some considerations have to be considered while planning the routes, because we have to optimize the high ridership, because a small number can get a high traffic, but when the number will increase, we Podemos have también to tener en cuenta balance que like that. We debemos should get ridership balancear also, we have to pay to operator also, la and the cantidad profit should de be also there, usuarios. or at least the cost Es should decir, planear las be rutas maximized optimizadas and para un cost should alto be número de maximized, because pasajeros, reducir the así los optimization of kilómetros the kilometers muertos, should be there. Then we have planned una menor proporción de reemplazos y carga eficiente para ser eficiente. Operation of the e-buses. Then when converting diesel buses, when replacing the diesel buses to e-buses, the minimum replacement ratio should Con el be there. reemplazo, So we have planned according to that. debemos The tener también buses una which tasa are mínima de being reemplazo replaced de by vehículos. having their age, so we are replacing that bus with the electric Los buses, so estamos that reemplazando the con cost of base the en su edad. electrification will be least for the MSRTC as a company. Efficient chargings make it operational, is operational feasible, because La carga eficiente hace la operación factible. Como dijo ya nuestro colega, el CAPEX es elevado, así que tenemos que planear para lograr una operación mucho más eficiente. Nuevamente, tenemos entonces que tener en cuenta el modelo financiero y la eficiencia en costos. El modelo GCC reduce los gastos de CAPEX para la MSRTC y se enfoca en la sostenibilidad financiera por medio del BGF o la financiación de brechas de viabilidad y monetización de créditos de carbono. For the MSRTC, it will be a need of our that some financial help should be done from the government, so that the project will get sustainable for some initial years. After some years, the project will automatically be viable as the Pasados unos años, el proyecto logrará su habilidad y las cifras nos llevarán a una operación máxima de kilómetros. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el aspecto ambiental y el impacto social. Sabemos que lograremos una reducción significativa de la huella de carbono por medio de buses libres de emisiones. En cuanto a la intervención tecnológica, todos los buses eléctricos son avanzados técnicamente, tienen GPS, CCTV y sistemas BAS, y tenemos una integración con los sistemas de ubicación automática de vehículos. Desafíos y soluciones clave para la implementación. En primer lugar, tenemos altas tasas. O sea, necesitamos abordar este tema por medio de subsidios BGF estructurados y subsidios CAPEX. Otro aspecto tiene que ver con la sindicalización y resistencia operativa. Hay que ser muy transparentes al comunicarse y al conectar y al establecer relaciones con las partes interesadas. La infraestructura de carga en áreas no urbanas, ya lo dijimos. Tenemos que tener entonces depósitos, estacionamientos ubicados estratégicamente con suministro de alta tensión, alta carga. Tenemos entonces que coordinar con distintas agencias para garantizar el suministro energético. En las áreas urbanas es muy fácil de obtener la carga, pero en áreas no urbanas es un poquito más difícil y este es uno de los temas fundamentales a abordar. Buses eléctricos de largo rango. Esto va a hacer que el proyecto de MSRTC sea mucho más viable. Y eso significa tener una capacidad de baterías optimizadas para apoyar
o para also to say soportar here más that as there operaciones de are más two de components, two 325 buses kilómetros in the electric diarios. buses, 9 meter and 12 meter. 9-meter e-bus having range of 200 Los kilometers, buses de 9 and metros as of now con we are autonomías operating de the buses and we 200 are getting kilómetros. about Y 350 como ya dijimos, kilometers in a estamos obteniendo cerca de 9-meter buses, 350 and kilómetros for en los 12 buses meter de 9 buses metros. Para los as buses de of 12 now we are metros, getting 420 kilometers range in a single day. So that's what we are getting in these tenemos buses. también grandes autonomías, hasta Here de one 420 challenge kilómetros. which are Entonces, not mentioned, uno de I los would like to desafíos que no emphasize he here mencionado y that para we have enfatizar not es, made that challenge, but it is a challenge for the big stakeholders where the hay big que considerar projects algo are being para implemented, that the supply of e-buses. las partes interesadas y es As el the suministro propiamente de technological los buses, challenges are there, procurement of the e-buses are not la in adquisición localized market. So many of times dentro del buses are mercado brought local. from abroad, A veces and los the buses tienen que technology and the traerse del technology is exterior very cumbersome. So many of the time operator or the companies y los promises to supply operadores the y las buses, but there empresas is a challenge in pueden supply of the buses. So even prometer if que suministran los buses, STU pero or lograr public-private ese transport suministro operator is actually precisamente es doing uno de los implementing aspectos the más buses, but supply desafiantes. of buses is making a big challenge here, and that we are also coping with the help of the government, and we Es are algo also con lo que following with the estamos ministers to estudiando get the project implemented at earliest. también como So this manera de reduces lograr la más our temprana daily implementación operations. Diesel posible. bus cost per kilometer is Ya hemos rising to hablado algo 1,025 lakhs acerca per de year, la but the electric bus is overcoming that viabilidad challenge. financiera de The los cost of buses. electricity is 3 times lower than the diesel cost. That is El making this costo de la project not electricidad viable es for the 3 veces e-buses. inferior al That precio del diésel e-buses has por the lower kilómetro. maintenance cost, Los buses not eléctricos 80%, but 50 to tienen 80% range maybe. And the cerca del maintenance of the e-buses is carried out 80% by the operator, so menos that de also costos de gives the mantenimiento en advantage for comparación the con buses STUs, and diésel. that. And net cost per kilometer Y el is lower costo than neto diesel por considering kilómetro the es menor government subsidies que and el carbon diésel, credit. So cost of kilometer considerando los cost of kilometer subsidios bus y per créditos is de very carbono. low when we get the government subsidies and carbon credit. So it will make making the project viable for everybody. So this is what actually we are running the buses, as I have discussed, the two variants which we are Eso es lo flying. que This is the e-bus, is the tenemos, 9 los dos meter tipos e-bus de buses. Tenemos los buses de 9 flying metros y between los the 12 two metros. cities, two small cities, and this is Los de 9 metros Shimla para Ibrahim Ganj is desplazarse a 12 entre meter dos e-bus, ciudades which is pequeñas 300 kilometer having range, and y it is el de 12 operating between metros two major cities para in operar entre dos Maharashtra, ciudades and principales en with this Maharashtra. we are successfully implementing this project. So the project benefits Ahora, en of cuanto the a los e-buses beneficios del proyecto are de I buses am just highlighting eléctricos, some of the key benefits of the if implementation of 5150 buses will be done in a near future. So daily emission reductions para el for futuro these cercano buses tendremos is around 1334 una tons reducción de in emisiones cercana lifetime a los equivalent 1.334 12 years life cycle is toneladas considered, de and CO2 5.45 million tons y daily emission a will lo be largo del reduced, and ciclo de lifetime vida emission will be reduced with the 5.45 millones de implementation of these toneladas. electric buses. Daily fuel saving is 0.4 million Tendremos liters of unos the ahorros diesel, en which is combustible de lifetime fuel saving 0.4 millones de equals to litros, 1800 que a lo largo del million ciclo de vida se liters diesel traducirá will be en saved if 1.800 it's millones going de to be a litros de project will diésel. run successfully. Daily projected ridership De for ser MSRTC of exitosos, this 5150 buses is 1.9 million, which is a tendremos great más o feat menos 1.9 for intercity and millones de non-urban routes. pasajeros This is a diarios good ridership. As proyectados. far as fuel saving is concerned, 1.38 billion USD En cuanto a in present ahorros value of the lifetime en precios, fuel saving is en valor de daily fuel combustible, considered. será cerca de And not only this, 1.38 millardos de dólares. which is more important aspect from the government point Y of una view, de las daily cosas más employment is going to importantes en cuanto a generated from nuevos this project. empleos se That is generarían con este proyecto, unos 22,454 new 22.454 employment will be generated nuevos with this project. empleos. So this is what the conclusion and the En cuanto a las follow-up conclusiones y llamados a la acción, my project is MSRTC el 5150 e-bus proyecto project is a landmark de electrification 5.150 buses beyond the es urban un areas, because whatever caso the electrification fundamental, un of the e-buses caso emblemático planning de is there in this electrificación más urban allá de areas, but áreas urbanas. MSRTC is going beyond that in the urban areas, and it is a huge number. Already a Es una holistic cifra muy approach grande. covering procurement, operation, and financing ensures El the long-term enfoque sustainability. The project is holístico being que fully incluya a sustainable, las so all adquisiciones, holistic approach is operaciones going y to el aspecto impact the financiero sustainability of the project garantizará la overall. sostenibilidad a Government largo agencies, plazo. Las agencias STUs, groups, gubernamentales, public private los undertaking, STU associates, and private stakeholders must collaborate to y scale the las partes interesadas, electrification. los privados This deben collaboration is necessary. colaborar a fin And de here, special incrementar la escala de stakeholder la has already electrificación. highlighted Y por lesson último, las from lesiones MSRTC can aprendidas be de helpful to la develop a MSRTC pueden global ayudar a roadmap for desarrollar electricity e-bus adoption, una so that hoja, many of the hoja countries de where ruta
para demand la of adopción de electric buses is buses more, we eléctricos can adopt a intermunicipales. global roadmap with the MSRTC. So that's all from my side. Thank Eso you es everybody. todo Thanks. de nuestra parte y muchísimas gracias. Thank you, Mr. Joshi, for sharing the insightful Muchísimas presentation of gracias, South señor Asian Suji. journey. And I think it's really truly remarkable to see how you're leading the Es India's admirable largest intercity ver e-bus cómo transformation with 5,150 e-buses. este 400 proyecto, kilometers el of blue line proyecto electric más buses are grande, literally killing the 5.150 death of the buses, anxiety con for any una charging infrastructure. And more autonomía o importantly, con distancias de the major 400 key takeaway kilómetros. is that La MSRTC is lección breaking primordial the es traditional que notion that e-buses are only MSRTC viable for está city rompiendo esa operations. noción de Post que the esos buses strategy, we eléctricos plan solamente funcionan en zonas optimizing urbanas. battery capacity Por for supuesto, esto tiene 825 que kilometer involucrar la diameters and maybe up to optimización de 400 kilometers baterías para with poder llegar well hasta esos placed 400 charging kilómetros infrastructure at the head con of 100 infraestructura de 100 carga bien kilometers. ubicada So cada 100 this case kilómetros. very well highlights the Así potential of que este caso electric buses resalta muy beyond bien the urban el caso transport. del uso Electric de buses can be buses applicable eléctricos anywhere más allá in de India zonas as well. urbanas y eso nos And puede it's very llevar a interesting to interpretar see que se pueden how this utilizar en model cualquier can be lugar del adapted mundo in other regions, y cómo esto other se puede parts of the adoptar world. en otras So once again, thank you, regiones. Mr. Joshi, for sharing the valuable insight. And with that, we are moving towards the Muchísimas last gracias. speaker Y ahora vamos con of nuestra this última session, presentadora Daniela de la Flores sesión de Montes from Daniela Mexico, Flores de Director of México, Special Projects in directora de Electromobility proyectos at especiales y Yucatan Transport electromovilidad Agency. en la Agencia de And Daniela Transporte will de share Yucatán. insights from Mexico's Y e-bus implementation process. She will discuss how Yucatan is nos hablará transforming its de public cómo transport Yucatán system transforma with su sistema de cleaner and more transporte efficient electric buses. con It buses also eléctricos includes más verdes, the más innovative eficientes, repurposing lo of que train incluye routes for dedicated la, e-bus lanes. Also, her session will also emphasize el on uso certain de challenges, rutas de tren especially the existentes practical challenges y cómo se abordan ciertos charging desafíos, infrastructure, incluyendo and el more aspecto importantly, climático, focus on pantograph infraestructura charging. So with that, I would now y la carga con request Daniela to pantógrafo. kindly join in and share her Daniela, views from tienes la palabra. Por favor, over compártenos to tu you. conocimiento. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, si me dan un minutito. Listo. Pues muchísimas gracias. Yo les voy a platicar un poco del caso en Yucatán. Primero un poquito de contexto. Yucatán, bueno, Mérida y su zona metropolitana, ¿no? La ciudad de Mérida es, digo, somos bastante pequeños, somos 1 millón y cachito de habitantes. Aquí es importante resaltar que una de las grandes éxitos de Yucatán fue que en aproximadamente 3 años logramos renovar toda nuestra flota, digo, esos 900 autobuses que se ven acá. Y pues en este mes, de hecho, ya vamos a llegar a un 11% de autobuses eléctricos, ¿no? Un poco a diferencia de lo que comentaba Beatriz en su presentación, pues nosotros, nuestro piloto, pues fue un BGT, ¿no? Nosotros, nuestro primer estrategia de autobuses eléctricos realmente fue pensada para un BGT. ¿Y esto qué implicó? Pues un montón de infraestructura asociada. A final de cuentas, mucho lo que tenemos que entender cuando hablamos de autobuses eléctricos es que no es solo la renovación de la flota y el cambio de la flota, sino también todo lo que está acompañado en un servicio de transporte público. Es por eso que nosotros en nuestro sistema, no solo en los autobuses eléctricos, tenemos una app, tenemos recaudo electrónico, no aceptamos efectivo y estuvimos trabajando con apoyo tanto estatal como federal en la adecuación de la infraestructura vial, ¿no? Carriles dedicados, ¿no? Carriles exclusivos para transporte público, estaciones de transporte, eh, cruzamientos seguros, entre otros, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, particularmente en Mérida, donde también había un proyecto, o hay un proyecto en la península de Yucatán de tren, pues realmente nos dimos cuenta que ya, junto con el gobierno federal, las vías del tren ya no podían ser utilizadas como lo que eran antes. Entonces, como pueden ver ustedes en la imagen, teníamos así las vías del tren ya muy cerca de la vivienda. Entonces, realmente lo que hicimos pues, fue transformarlo para hacer nuestros carriles exclusivos. De hecho, nuestro punto de carga está en lo que era la antigua estación del tren, donde se hacían los mantenimientos. Efectivamente, se veía un poco feo al principio, si ven, no había árboles ni demás, pero eventualmente, perdón, disculpe, pero eventualmente logramos con una estrategia que aquí es justamente lo que Beatriz menciona de un trabajo holístico e integral,
que necesitamos hablar con otras agencias y este fue un trabajo de arborización que se hizo con la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, es decir, con otra agencia gubernamental para poder lograr que este espacio que estaba no utilizado, que estaba abandonado, que estaba lleno de basura, lo pudiésemos usar para algo, pero que no por eso quitáramos lo verde, ¿no? Y lo arborizado que estaba en su momento. Eso es, digamos, por un lado, lo que hicimos en la parte cuando implementamos nuestros primeros autobuses eléctricos. Pero ahora, yéndonos a la parte también que corresponde a este panel sobre el modelo que nosotros utilizamos en Yucatán, nosotros tenemos tres principios en la estrategia de carga. En primera instancia, nosotros como la agencia de transporte, nosotros administramos y somos dueños de la infraestructura de carga, por lo menos al momento. ¿Qué fue nuestro segundo punto importante? Estandarizamos todos nuestros conectores. Todos nuestros autobuses, sin importar la marca, tienen el mismo conector. Y tres, utilizamos lo que Pedro mencionó, que nosotros realmente le llamamos carga de oportunidad, donde optimizamos nuestras operaciones de carga con carga de oportunidad y carga a altas potencias. Y eso es un concepto muy importante que tiene que ver mucho y que afecta mucho el tipo de batería que podemos utilizar. Entonces, sobre el primer punto, ¿no? Nosotros somos los responsables como agencia de cargar los autobuses. Entonces, nosotros tenemos que escoger el modelo de negocio para la carga, ¿no? De alguna manera los separamos de la operación, ¿no? Que como suelen hacerlo, creo que me parece ser el caso también de la India, donde meten este costo dentro del Gross Contract Model. Acá no, nosotros lo tenemos separado, entonces es nuestra responsabilidad. Nosotros escogemos los cargadores, ¿no? Nosotros escogemos toda esa infraestructura, ¿no? Potencia, cuántos cargadores, etcétera. Y también nosotros, entonces, que es justo lo que comentaba Pedro, pues obviamente nosotros nos cargamos un poquito el trabajo porque nosotros tenemos que programar las cargas. Es decir, nosotros a los operadores de transporte les decimos cuándo cargar, dónde cargar y por cuánto tiempo cargar, ¿no? Entonces se vuelve obviamente una logística sí muchísimo más complicada, pero también con muchos más beneficios en el largo plazo. Con la estandarización del cargador, ¿qué logramos? Pues que tenemos al momento 4 marcas diferentes de autobuses de armadoras que cargan con los mismos cargadores que tenemos. Es decir, eh, cualquier cargador que nosotros vayamos a poner o cualquier autobús que algún operador vaya a comprar tiene que cumplir con estos lineamientos de compatibilidad con el cargador. En nuestro caso en particular, nuestro cargador es un Combo 2. ¿Y esto qué nos permite? Que nosotros podemos ver la infraestructura de carga como un sistema, no son puntos aislados de los distintos operadores. Es decir, que si por alguna ruta está más cerca a digamos, un hub de carga en un punto A, pues lo podemos mandar ahí. Si por otra razón, otra ruta de otro operador estuviese también cerca de ese punto, como la infraestructura es nuestra, también puede cargar ahí, ¿no? Y esto que nos permite que reducimos el CAPEX y el OPEX al compartir esta infraestructura y por tanto también reducimos el total cost of ownership, ¿no? En el largo plazo, que como bien se vio en presentaciones anteriores, el CAPEX que está asociado a la infraestructura de carga es lo que de repente hace que convertir nuestras flotas eléctricas sea lo más caro, porque la infraestructura de carga es cara, como lo mostró, y ahorita lo vamos a ver, y obviamente esta infraestructura nos permite también abrirnos la posibilidad a otro tipo de negocios. Y eso es un poco, digamos, lo que mencionaba Pedro en el sentido de cómo podemos usar la carga cuando hablamos de carga de oportunidad. Esto a la hora de la operación, ¿cómo se ve? Fácil. En las horas pico, que es cuando necesitamos más autobuses fuera, por ejemplo aquí que se ve que serían 7 de la mañana, 9 de la mañana, pues en ese momento pues solamente no voy a cargar nada o voy a cargar lo mínimo número de autobuses. ¿Qué pasa cuando, por lo que en el caso específico de Yucatán, 11 de la mañana, 12 del día, no hay tanta demanda? Entonces yo puedo sacar autobuses a cargar y luego meter. Entonces se hace un efecto rotativo, que ahorita había una pregunta ahí en el chat sobre que probablemente necesitarías más autobuses. Al contrario, necesitas menos autobuses con estas estrategias. Por lo general, mucha gente te dice, cuando conviertes a eléctrica te tienes que ir 2 a 1,
por cada autobús de diésel necesitarías 2 eléctricos. Cuando usas este tipo de estrategias de carga, no necesitas, porque por lo general cuando necesitas el 2-1 es porque cargas en la noche, porque obviamente te vas hasta el final digamos, de la autonomía de tu batería y lo metes a cargar, a cargar al patio y no lo puedes volver a sacar. Entonces ahí sí necesitas otro, haces lo mismo y lo vuelves a cargar en la noche. De esta forma sí necesitas, más o menos nosotros hemos calculado que es de 1.3 a 1.4 autobuses eléctricos por uno diésel. ¿Por qué? Porque obviamente a la primera hora de la mañana sí puedes sacar todos los autobuses, pero conforme va el día y los vas rotando, ya no vuelves a tener ese máximo de autobuses porque los estás rotando en la carga. Nosotros vimos que esto era realmente viable porque al final de cuentas durante las operaciones normales de los autobuses, pues hay horas pico, horas valle, hay tiempos de espera, hay tiempos de ajuste, ¿no? Donde, por ejemplo, el conductor tiene que bajar, tiene que hacer un cambio de turno, ¿no? Tiene que, en algún momento la unidad se va a quedar unos minutos parada. Y es por eso que nosotros usamos carga de oportunidad a altas potencias. ¿Para qué? Para que sea rápido, para que en 20 minutos, media hora, puedas tener lo suficiente para dar vuelta o vuelta y media más. Entonces, si nosotros vamos haciendo esta rotación, incluso si quisiéramos, espero no pronto me lo pidan, podríamos tener una operación hasta 24 horas. ¿Por qué? Porque lo único que vas haciendo es rotando las unidades y rotándolos para la carga, ¿no? Este es nuestro punto de carga principal, ¿no? Que le llamamos la plancha. ¿Por qué? Porque era ahí donde estaban los trenes. Tenemos 3 pantógrafos, que son nuestros cargadores ultra rápido, ¿no? De 300 kilowatts. Sin embargo, también tenemos 16 cargadores de piso de 120 kilowatts con una manguera dual. Entonces tenemos 60 y 60 kilowatts en caso de cargar. Pero como pueden ver, nosotros con esta operación podemos cargar rápido también las unidades. Y ahí ustedes van a ver que hay 3 tipos de autobuses. Hay un Yutong, que es este chiquito, los Irizar y un BYD articulado. Todos esos se están cargando en ese momento con la infraestructura existente. Entonces nosotros, y además son operadores distintos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se comparten la infraestructura. Nosotros con esta operación, para finales del próximo mes, vamos a estar cargando más de 100 autobuses aquí, con la misma infraestructura, sin haber invertido algo adicional. Y de hecho, esta infraestructura en este punto tenemos 2.8 megas de capacidad instalada y de hecho podríamos irnos hasta 4.5. ¿Por qué? Porque hicimos la infraestructura de tal forma que pudiese crecer si es que lo necesitáramos. Además de esta infraestructura, tenemos 5 pantógrafos eh, en las terminales de las rutas para que ahorita todavía no están en operación, pero en su momento van a poder, digamos, incrementar el servicio, porque obviamente de cargar a 120 a cargar a 300 kilowatts, pues vamos a poder reducir los tiempos de carga y por tanto automáticamente mejorar el servicio, ¿no? Entonces, este es nuestro patio de carga con el que cargamos todos nuestros autobuses. Y un poquito ya, por último, comentar, y es un poco el caso, digamos, de lo que comentaba poco Pedro, pero este es un caso de la realidad. Sí, el tener autobuses eléctricos implica tener más variables que estar cuidando, y más cuando tenemos carga de oportunidad, porque obviamente si llegas más bajo de lo que programé y calculé, pues en una de esas ya no puedes volver a dar otra vuelta adicional, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en mi área? Pues estamos analizando todo el tiempo el rendimiento. Acá lo que pueden ver en la gráfica es una gráfica del rendimiento de kilowatt hora kilómetro. Y este es un caso de una unidad en junio 26 contra el promedio de todas las unidades en esa ruta de junio 26. Claramente algo está pasando, porque el rendimiento se compone del manejo, sin contar el freno regenerativo, o sea, esto es pura tracción. El aire acondicionado, calefacción, en nuestro caso eso no existe, ¿no? El BTMS, que es el Battery Thermal Management System, que es lo que mantiene a temperatura las baterías, el compresor, ¿no? Los compresores de aire y otros servicios. Aquí, ¿qué estamos viendo?
que evidentemente algo en el manejo está mal. Si ven, es 0.20, o sea, es 20 puntos más alto. Esto es muy probable que sea una mala conducción por parte del operador. Y entonces nosotros lo que hacemos es trabajar sobre ello. Obviamente hay un tema de aire acondicionado aquí, ¿no? Porque tenemos 10 puntos más. Entonces, de hecho, con este caso nos dimos cuenta que estábamos teniendo fallas con los aires acondicionados en algunas unidades y con esto pudimos repararlo. Pero ahora quiero mostrarles el caso de junio, que es un mes caluroso, no tan más caluroso aquí en Yucatán, contra diciembre. Como pueden ver, el clima sí afecta, ¿no? El clima afecta mucho y entonces en nuestras programaciones nosotros tenemos que internalizar estas diferencias, ¿no? Y que se ve que, como pueden ver, en la conducción queda bien. Al final no es lo que está afectando. Claramente lo que está afectando es el clima. ¿Por qué? Porque en junio necesitamos el clima ponerlo, va a requerir muchísima más energía y también, bueno, va a requerir muchísima más energía que obviamente en junio, ¿no? Que hace muchísimo más calor, ¿no? Entonces en diciembre estamos normales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya empezamos a sentir un poco de calor acá en Yucatán, entonces ya estamos empezando a hacer esos ajustes en las programaciones. Entonces, el clima importa, puede afectar hasta un 15%, 20% el consumo de la batería y también va a depender del tipo de ruta. Por ejemplo, depende si la ruta tiene carriles exclusivos o no, si la ruta tiene muchas paradas o no. Entonces, también todo eso va a afectar cómo se está comportando tu batería. Y una cosa muy importante es que el tipo de manejo y cómo el conductor está haciendo uso de la unidad también importa mucho. Es por eso que nosotros tenemos un instituto de capacitación para operadores donde hacemos mucho énfasis en la conducción cuando son autobuses eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque el manejo es distinto, hay que aprovechar mucho el freno regenerativo. Entonces, sí afecta mucho y sí se tienen que sensibilizar mucho los conductores para poder usarlos. Y además que lo prefieren, ¿no? En temas de comodidad, pues para los conductores siempre va a ser mejor un autobús eléctrico. Y eso sería un poco por mi parte, yo de las conclusiones que pondría, y creo que agradezco mucho también la presentación de Maharashtra porque es un gran ejemplo. Los autobuses eléctricos tienden a parecer inflexibles, ¿no? O sea, que no los podemos usar solo en una ruta en específica, con ciertas características, y además, pues siempre están cambiando, ¿no? El clima, si llueve, si hace calor. Pero la verdad es que con una buena estrategia de carga y con una buena estrategia logística, aquí lo que importa mucho es la logística, pues obviamente se pueden tener autobuses eléctricos donde quieras. Donde quieras puedes tener. Lo que necesitas es una buena estrategia logística. Muy importante, que esto lo tiene que tener cualquier operador o cualquier agencia de transporte, es que monitorear los autobuses y la infraestructura de carga, sobre todo en este tipo de estrategias, es indispensable, muy indispensable, porque aparte eso nos va a permitir predecir el comportamiento de las baterías. Nosotros acá ya sabemos que ahorita que empezó el 1 grado más de temperatura, entonces ya sabemos un poquito cómo se va a comportar y hacemos los ajustes correspondientes. Nosotros ya sobrevivimos, ¿no? Un verano, ¿no? En India me imagino que también tienen sus veranos bastante calurosos y húmedos, ¿no? Entonces se puede. Lo que tenemos que hacer es tener el dato para poder predecir estos comportamientos. No tener este miedo, ¿no? A lo que le llaman la ansiedad de la carga y a la batería, autonomía de la batería, ¿no? Es que necesito una batería muy grande porque la autonomía no se necesita, ¿no? La carga de oportunidad te puede ayudar y además una batería más chica te permite, uno, reducir el precio del autobús, porque es casi el 30 o 40% el costo del autobús. Dos, te permite incrementar el número de pasajeros, porque con una batería muy grande castigas el número de pasajeros que puedes subir. Nosotros en nuestros autobuses tenemos ese match entre capacidad de pasajeros en el eléctrico que en el diésel, son los mismos. Entonces, eso nos permite tener también menos flota, ¿no? Porque la oferta es igual.
Y además también incrementas el desempeño del autobús, porque el autobús ya no es tan pesado. Cuando tienes baterías muy grandes, arriba de 400 kilowatt hora, el autobús se siente pesado, ¿no? Si uno lo maneja, se siente pesado y el rendimiento es malo comparado con baterías más ligeras o menos packs de baterías, ¿no? Y también, y por último, es muy importante, y lo comentaban los colegas de India, que es obviamente la sostenibilidad financiera de la electromovilidad. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con el uso que le des a la carga. Si la carga solo la estás usando 3 horas al día, 4 horas al día en la noche y no le das otro uso, por eso tu CAPEX es tan alto. Entonces necesitamos ahí hacer un llamado, sobre todo al sector energético, que realmente es el que nos debería de resolver a nosotros transportistas este tema. Pues es que obviamente necesitamos más hubs de carga, necesitamos más puntos de carga para que entonces de alguna manera ya el costo, el CAPEX, no nos lo cobren todo a las agencias o a los operadores, ¿no? Al final de cuentas, esa infraestructura se tiene que buscar utilizar pues al 100%, ¿no? Entonces, eso es todo por mi parte. Ese es el caso de Yucatán y pues estoy a la orden para cualquier pregunta y comentario. Muchísimas gracias. Thank you so much, Daniela, for the insightful presentation. And it's really fascinating to see how Yucatan Muchísimas is gracias, Daniela, actually por tu presentación y es disrupting e-buses muy for interesante also ver cómo leveraging the existing premium Yucatán infrastructure apalanca sobre la to convert infraestructura that existente into the dedicated lanes for the electric buses. And I'm sure it has y el been tema de resulting los into pretty carriles good dedicados, por capital supuesto, efficiency for the electric buses, dan como for sure. resultado una Also, gran one of the eficiencia de las important aspect baterías. is Y very otro unique aspecto challenge that importante Yucatan is facing, en cuanto al particularly when the desafío de climate Yucatán challenge, en términos de los battery desafíos performance, climáticos, and el charging infrastructure. And your desempeño insights de on las battery baterías utilization según las across condiciones de temporal clima, la charging and degradación de las maintaining the baterías, operational la carga efficiency pantógrafo. very well highlights the importance of Todo selection of esto right charging recalca la strategies importancia de based la on your adecuada local climate selección de las conditions. So estrategias thank de you once again infraestructura for de sharing carga. the valuable Muchísimas insights gracias and giving us the entonces time. por Now esto we'll tan move to valioso. the Y Q&A session. We have ahora received vamos a nuestra lots of sesión de questions, but in the preguntas y interest of time, we respuestas. won't be Tenemos able to address muchísimas all of them. preguntas, no So podremos abordarlas I'll todas. take the first question from Tomaré la primera Shaumya pregunta Mohsin, and the de Sean question is that how Melomosin to y la optimize the pregunta es charging infrastructure ¿cómo during the daytime optimizar if there las is a high cargas demand? I think cuando Daniela has hay alta already demanda? answered Creo que this Daniela ya question in her nos respondió presentation, so esta if you pregunta could en gran repeat parte it. en su Another presentación. question is from Otra Joan pregunta Lopez, de Joan and this López question is specific to MSRTC. y la So pregunta the tiene first que ver question is con that what were the MSADC. main challenges ¿Cuáles you fueron los faced for desafíos principales financing the en fleet? cuanto a la financiación de la flota? What was the way you actually financed such a big Es project? decir, Was that es through un gran conventional loans? proyecto. And what recommendations would ¿Cómo you fue el have acceso to a los overcome such créditos kind y of qué recomendaciones financial tienen challenges? para Question is repeat. abordar esos Yeah, yeah, yeah. desafíos? Yeah, can you hear me? Yes, yes. Yeah. So as far as financing of the project is En concerned, cuanto I a la already financiación mentioned de los the project proyectos, has been ya done on mencioné, gross contract basis el model. proyecto Gross cost se hizo contract con basis model. base So en el already the modelo infrastructure cost, that means capex of the Gross bus, Contract infrastructure of all the buses, and the driver cost is with the operator, means the supplier. So y los automatically the costos de burden operación on the operator means the authority will reduce automatically. And o as far as del conductor, por lo the menos high van bid por rates, parte del I have operador. discussed in my presentation. So initially, as the En mi capex is presentación ya more for the abordé parte operator, del they tema. are charging high Y bid rates. They are claiming high bid rates. To comply with that, hay altos bid MSRTC rates, has already asked for como the viability gap funding. Because in the initial phase for 2, 3 ya years, dijimos, 4 en la years, the etapa project will inicial, not para be dos, tres viable as años, we have to el pay proyecto more no money to sería the viable. operator. So he has to invest a lot more of money because for El 550 buses, operador if the bus tiene cost is que around 2 crores, poner then mucho más dinero en las 10 etapas crores is the iniciales. cost of the bus for the operator. So for as far as the making this project viable, Para hacer MSRTC is este going to proyecto viable, government MSRTC, has already on the gross cost contract model where como ya the dije, implications of tenemos the los price is modelos already reduced with the GCC MSRTC, as well as the viability gap has been asked with the government, and government is very positive on that, and in short time we will get that viability gap funding, so the project will be viable in a short span. y en últimas con esto podemos Thank you so obtener much, una Mr. mayor viabilidad en el Shaumya, corto answering the plazo. question.
I'll take one more question. We are really running out of time. So it's a very interesting question that one user has raised. Otra pregunta muy Since the interesante. cost to operate electric bus is some 30% less than cost to operate diesel Si los bus. costos de So operar un are bus we eléctrico also son benefiting 30% our menos, users entonces in terms of less fares se beneficia a los when it is usuarios en operating costo de costs menor coming costo de down? pasaje. So this question is specific to again MSRTC and Yucatan Transport Agency because La you know the pregunta public entonces podría transport ser agencies tanto there. para MSRTC And I como would para really Yucatán. request Mr. Joshi and Daniela to answer this question. Yeah, basically, cost of 30% is less is Sí, true, but as el- far as es cierto lo del facilities, 30% these menos, buses are AC buses, and we have to cope up with the cost of operator also. pero So esto tiene que ver, initially, it is not tenemos también above que and considerar the otros system costos y of no the es, buses, but it is reasonable. So we es are decir, not directly transforming estos that ahorros benefit to the se passengers, but we are nivelan, no se optimizing transfiere that. We este are seeing ahorro that the passengers should en not el be costo overburdened del for the cost of the tiquete, electric buses. So that's why sino also en that's how cuanto we a are doing. eficiencia en la operación. Great. Daniela, would you also like to answer this question? Yes, sure. Even if the operating costs are going down, I mean, for us transport agencies, Incluso is never si se reducen profitable, los the costos de public transport. operación, I mean, el we still transporte have to pay público nunca something. será If you compare the technical tariff with rentable. the Siempre hay tariff que tener en that cuenta que users hay, pay, for us, the mm, subsidy is about 40%. o sea, siempre So habrá we're still subsidios, needing a little así bit que more of seguiremos profit. But necesitando what un we poco más do de in ingresos. Yucatan is we Ahora, lo que have hacemos en Yucatán, different tariffs according to tenemos different people. For elderly distintos valores disabled people dependiendo or de la students, población. we have Adultos tariff mayores, tariff. estudiantes, And personas for the con general discapacidad, population, we have tenemos un another cierto de tariff tarifas tariffs. diferenciales And y para el also we público en have general tenemos otro other tipo de tariffs for tarifas. tourists or Y for tenemos otras one tarifas para trip, turistas o things para like that. quienes compran solamente So un viaje. it's still for transport agencies complicated to have Para las agencias de transporte a public transport, a quality public es transport that difícil it is tener un profitable. That's transporte de something that calidad que sea someone rentable. in this business has to know. Y eso es algo que todo el mundo tiene que saber en este Thanks a lot. negocio. And now the last question is for Pedro. Muchas This gracias. is Última related to pregunta para adopting Pedro. charging strategies to En feed growth cuanto a and la how do you address the adopción de grid constraint? estrategias de carga y I mean, as you have rightly construcción mentioned, Pedro, that de esta vehicle infraestructura. range and grid capacity are the key constraint in transitioning to e-buses. And as the cities are trying to scale up the A medida e-bus que las fleet, let's ciudades say quieren today I have 100 escalar o buses, I incrementar emphasize to las scale it up to flotas 500 buses in next two, y 3 se quieren years. implementar, por How ejemplo, a can 500 buses, transit ¿cómo se authority puede can ensure entonces that the charging las autoridades de strategies remain the transporte adoptable? And garantizar what que las approaches estrategias are sean proven efficient, adoptables? effective, maybe in ¿Y cómo se mitigating the logra la grid limitation eficiencia while para maintaining the operational efficiency? preservar la eficiencia operativa? Obrigado, pela pergunta. No fundo, é Muchas gracias por la importante pregunta. considerar que hoje existe grid de En últimas, es energia que importante distribui tener en essa cuenta energia que em uma en la potência, actualidad geralmente média tenemos ou una potência, red eléctrica que distribuye la e a energía partir de uma determinada potência é necessário subir para alta tensão, por exemplo, o que envolve uma série de custos de adaptação desse grid. y que más allá Então, de uma cierta sugestão potencia que eu faço es posible avaliar escalarla a alta antes tensión, de aumentar essa lo cual capacidade do tendría un grid, impacto os locais positivo onde poderiam en ser la red. alocados eletropostos Sería com a entonces importante energia para que já é nosotros disponibilizada nesses preguntarnos locais. Então, uma en possível dónde estratégia podríamos seria instalar realmente considerar esses esta potenciais infraestructura de locais, carga fazer teniendo en esse cuenta la energía planejamento disponible operacional, en estas como foi distintas compartilhado instalaciones. pelos colegas, de Básicamente, modo a entonces, atender esses requisitos de evaluaríamos energia que não dónde necessitar instalar necessariamente de estas adaptações do estructuras, grid, que incluem, por exemplo, a necessidade de uma subestação considerando para qué tipo de energía baixar esté essa alta disponible tensão para uma en tensão esos que lugares permita y usar planear esses de conformidad carregamentos sin em muito necesidad alto. de crear una nueva Então, seria por isso. subestación para bajar la tensión y así poder utilizar los cargos, porque eso conllevaría un costo mucho más elevado. Thanks a lot, Pedro. And I think with that, we are towards the end of this Gracias, session. Pedro. And Y I creo would que like con to esto request llegamos al Alphonse to final de come esta to the podium sesión. here for the closing. Quisiera entonces pedirle a Alphonse Yes, thank que you, nos dé everyone. sus palabras And de thank you to cierre. all of our speakers and Gracias a panelists. That was todos great nuestros presentadores, informative nuestros session panelistas, on your experiences. por So just a compartir reminder todo su that conocimiento y you can experiencias. access our ITDP's new
charging Recordemos implementation guide. que Beatriz put the link tienen in the chat, acceso and you a can nuestra find guía. Beatriz les recordings vuelve of a this poner session on our YouTube channel in the next few days. el enlace. And the En presentations los will also próximos be made días available estarán on our disponibles las website, and we'll send it presentaciones around y to las via grabaciones de este email to all webinar. registrants. And be sure to just follow ITP on social No media olviden or subscribe to our seguirnos en newsletter las redes for sociales more o events, suscribirse a especially nuestro as we newsletter para celebrate saber the de organization's más 40th eventos. anniversary this year. So Recordemos thank que you, tenemos everyone, también que organizar and la hope to see celebración de you nuestro again aniversario. soon. Muchísimas gracias por asistir y espero que nos veamos pronto. Thank you. Mil gracias. Thanks. Thank you, everyone.